No obstante, hay otros argumentos, particularmente económicos, sobre las bases militares en Puerto Rico. Y es que se vio que Puerto Rico esa zona este perdió cerca de 2.500 empleos directos en el área de Vieques y esa área este de la isla. Y perdieron cerca de una inversión millonaria de casi $300 millones anuales que se invertía en la economía de Puerto Rico como consecuencia de estas actividades militares en la isla. ¿Qué significa esto? Que ciertamente la presencia militar y de estas bases militares en la isla pues traen una actividad económica, y hay estudios alrededor de la nación norteamericana de distintos gremios que persiguen la presencia militar en distintos estados. Señalan que en los estados de la nación norteamericana el tú invertir $1 en bases militares pues tiene un efecto casi de 1.5 o casi el doble en el Producto Interno Bruto de ese estado, de esa jurisdicción. Así que evidentemente, pues económicamente hablando, las bases militares pues crean una actividad económica mayor en esa jurisdicción donde ahí se marca más en la medida en que uno va viendo la actividad económica más específica en esa región en particular. Capaz que $300 millones en toda la economía de Puerto Rico pues no es tan relevante, pero un sector como la isla municipio de Vieques o el este de la isla, pues esos números pues son significativamente más relevantes e importantes. Sí, así las cosas, hay otras posiciones y en esta gráfica yo quiero resaltar lo que ha sido la posición geopolítica estratégica de Puerto Rico con los Estados Unidos y esos puntos favorables que se discuten en la palestra pública y puntos negativos, y se van a dar cuenta que hay puntos favorables que, dependiendo de la óptica que se mire, ese mismo punto lo ve como un riesgo o como una desventaja en el proceso, para que vean que el juicio y el resultado que tenga nuestro análisis va a depender de la óptica con la que se mire. Y en este episodio pues yo desearía que se desvincule un poquito menos las sensaciones y tengamos un análisis un poco más objetivo. Número uno, la posición estratégica en el Caribe de Puerto Rico indudablemente pues ha sido muy beneficiosa para ejercicios militares, y si me dejo llevar por las clases de historia que cogí en mi época como estudiante en la escuela, pues evidentemente esto viene desde la época de los españoles y ganó relevancia en la Guerra Fría, donde se veía la inversión del bloque soviético en la isla de Cuba, y veíamos la inversión de los Estados Unidos en Puerto Rico. Obviamente hay una inversión en infraestructura y esto es un punto positivo, y solo hay que ver el saldo en Roosevelt Roads, toda esa infraestructura que se invirtió, que una vez se fue toda esta presencia militar básicamente ha quedado casi en la ruina, en gran medida por la falta de capacidad económica y financiera que ha tenido Puerto Rico poder desarrollar o mantener esta base militar. Aquí hay otro punto positivo que por otra parte pues se puede ver negativo, y es la disuasión de amenazas regionales. Pues tener una presencia militar pues de cierta manera pues puede ayudar a aumentar la seguridad de esa jurisdicción, en este caso Puerto Rico, ante amenazas regionales que antes, tal vez posterior a culminar la Guerra Fría, pues tal vez se había perdido relevancia, pero ahora viendo que hay otro bloque u otro eje entre Rusia, China y otros países que están dispuestos a invertir en sus fuerzas militares y a tratar de alguna manera de espiar y de crear infraestructura en zonas aledañas, tanto en América Latina como en el Caribe, pues ciertamente gana relevancia el poder tener presencia que aseguro le dé ciertas garantías a Puerto Rico. Yo he visto que ese mismo argumento se juega a la inversa, que
Hay personas que se sienten más seguros no teniendo ninguna presencia militar porque aluden a que Puerto Rico entonces no se convierte en un objetivo militar de los potenciales enemigos que puedan tener nuestras Fuerzas Armadas norteamericanas. Y otro tema favorable, que yo creo que indudablemente es favorable, es la mayor relevancia internacional, un rol geopolítico de Puerto Rico. Puerto Rico no se puede dar el lujo de continuar en este camino de la irrelevancia, perdiendo protagonismo en la manufactura mundial, perdiendo protagonismo en su posición geopolítica y en otras aportaciones que se hacen a nivel mundial, perdiendo nuestra capacidad de poder atraer estudiantes universitarios, el tener un sistema universitario vibrante. Cada vez vamos camino a una irrelevancia. Y sí, mira, el turismo ciertamente se ha visto un crecimiento, pero ha sido tímido en comparación con el efecto que tiene en la economía de Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto? Porque en Puerto Rico hay dos inyecciones de capital que son básicamente las que crean o mueven la aguja, como yo le llamo, que es básicamente las transferencias del gobierno federal y la manufactura. La manufactura es casi más de la mitad de la actividad económica en Puerto Rico, y ni hablemos, ¿verdad?, de las transferencias del gobierno federal, donde casi ya cerca de 2/3 partes de todos los fondos que se gasta el gobierno de Puerto Rico provienen de transferencias del gobierno federal. Así que, aunque el turismo juega un rol importante en la vida de todos nosotros, nos sentimos muy orgullosos de todos los servicios que le podemos proveer a la economía del visitante y de la industria del entretenimiento. Lo hemos visto con la residencia de Bad Bunny, entre otros. La verdad que en términos macros, a duras penas llega el 10-12% del total de la actividad económica. Así que las cosas hay que verlas en contexto. La ruta gastronómica o la ruta del chinchorreo, pues nadie se pone en desacuerdo de que la favorecemos y de que nos gusta que las personas disfruten de nuestra cultura gastronómica, pero por otra parte, pretender depender de eso exclusivamente, pues no es real en el Puerto Rico de hoy.